Con la mejilla sangrando y el terror apretándole la garganta, Naya se lanzó a los brazos del desconocido mientras su ex prometido la acechaba con un machete. Nunca imaginó que aquel abrazo desesperado la convertiría en el puente entre dos naciones y en el corazón de un rey. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las montañas de Sierra Madre Occidental abrazaban con su majestuosidad el pequeño poblado apache de Corazón del Águila. El viento soplaba entre los pinos centenarios con un silbido que parecía susurrar secretos antiguos, mientras la niebla de la mañana se deslizaba como un fantasma pálido entre las cabañas de adobe y madera. Era un amanecer de invierno, frío y cortante como el filo de un cuchillo nuevo. Naya Jiménez caminaba apresurada por el sendero rocoso, con el corazón latiendo desbocado dentro del pecho. Su largo cabello negro, normalmente trenzado con cuidado, caía ahora en mechones desordenados sobre sus hombros. La respiración agitada formaba pequeñas nubes frente a su rostro, y sus manos, ásperas por el trabajo diario con las hierbas medicinales, temblaban sin control. No era el frío lo que la hacía temblar, era el miedo. El corte en su mejilla derecha aún sangraba, un fino hilo escarlata que contrastaba con su piel cobriza. Cada vez que el viento soplaba, sentía el ardor renovado, como si la herida le recordara lo que acababa de suceder. La mano de Mica Hernández había sido certera, como siempre. El anillo de plata que portaba en el dedo anular había dejado su marca, igual que tantas veces antes. Esta vez será la última, había murmurado ella mientras huía de la cabaña donde su ex prometido la había acorralado. Desde que Naya había roto su compromiso 3 lunas atrás, Mica se había transformado en una sombra amenazante que la perseguía por todo el poblado. El hombre que alguna vez juró protegerla, ahora le inspiraba un terror que le calaba los huesos. «¡Naya! ¡Regresa aquí, maldita sea!». La voz de Mica rasgó el silencio matutino como un cuchillo desgarrando tela. Estaba más cerca de lo que ella pensaba. Naya giró la cabeza, sus ojos oscuros abiertos de pánico al distinguir la silueta de Mica emergiendo entre la niebla, a menos de 50 pasos de distancia. Era alto, de hombros anchos y rostro severo, con el ceño eternamente fruncido bajo el cabello negro que le llegaba a los hombros. Llevaba un machete en la mano derecha. Naya sintió que sus piernas se convertían en agua. No llegaría al pueblo. No alcanzaría a pedir ayuda a la abuela Sofía ni al consejo de ancianos. Maika era más rápido, más fuerte, y esta vez el brillo en sus ojos no prometía solo una golpiza. Fue entonces cuando lo vio. Un forastero caminaba tranquilamente por el sendero perpendicular, envuelto en un poncho oscuro de lana gruesa. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro y unas botas de cuero gastado que denotaban muchos kilómetros recorridos. A juzgar por su postura y la forma de moverse, no era un hombre viejo, pero tampoco un muchacho imprudente. Sin pensarlo 2 veces, Naya corrió hacia él. «Por favor», susurró con voz quebrada mientras se lanzaba contra su pecho, abrazándolo con la desesperación de quien se aferra a la última rama sobre un precipicio. «Ayúdame, te lo suplico». El desconocido se tensó bajo el abrazo inesperado. Sus manos quedaron suspendidas en el aire, sin tocarla, como si no supiera qué hacer con aquella mujer que temblaba contra su cuerpo. «¿Qué sucede?», preguntó en un español pausado y con un acento extraño, distinto al que Naya había escuchado en los comerciantes mexicanos que visitaban la aldea. «Mi ex prometido», explicó ella en un susurro frenético, señalando con un movimiento de cabeza hacia Mica, quien se había detenido a unos 20 pasos, observándolos con una mezcla de sorpresa y furia creciente. «Quiere matarme».
El desconocido miró por encima de la cabeza de Naya hacia el hombre armado. Algo cambió en su postura. La indecisión inicial se transformó en una firmeza inquebrantable. Con un movimiento fluido, colocó a Naya detrás de él, protegida por su cuerpo, y enfrentó a Mika. «Buenos días», dijo el forastero con una voz serena que contrastaba con la tensión del momento. «¿Puedo ayudarte en algo?» Mika escupió en el suelo, a medio camino entre ellos. «Esa mujer es mía. Apártate, extranjero, si no quieres problemas». El desconocido no se movió ni un centímetro. «Me parece que la señorita no comparte esa opinión». «No sabes con quién estás hablando», gruñó Mika, avanzando un paso. «Soy Mika Hernández, hijo del jefe guerrero de este poblado. Y yo soy alguien a quien no le gusta ver a una mujer aterrorizada», respondió el forastero con la misma calma. «Te sugiero que guardes ese machete y te marches». Naya, aún temblando, observaba la escena desde detrás del hombre que inexplicablemente había decidido defenderla. Había algo en su voz, en su postura, que imponía respeto. No era solo su estatura o su complexión física, era algo más, algo que no podía definir, pero que emanaba de él, como el calor de una fogata. Mika pareció percibir lo mismo, porque a pesar de su furia, vaciló. «Esto no ha terminado», amenazó, señalando a Naya con el machete. «Te encontraré cuando estés sola. Siempre te encuentro». Y con esas palabras, se dio media vuelta y desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un silencio tan pesado como una piedra. Solo entonces, el desconocido se volvió hacia Naya. Su rostro, ahora visible bajo el sombrero, revelaba facciones fuertes, pero amables. Tendría unos 35 años, con ojos de un color avellana inusual y una barba corta y bien recortada. No era un hombre de belleza convencional, pero había algo magnético en su mirada. «¿Estás bien?», preguntó, observando con preocupación el corte en su mejilla. Naya asintió, súbitamente consciente de lo que acababa de hacer. Abrazar a un completo desconocido, un forastero cuyo nombre ni siquiera conocía. «Gracias», dijo apartándose un poco. «Me llamo Naya Jiménez». «Tarak», respondió él inclinando levemente la cabeza. «Tarak Montero». Guardó silencio un momento, estudiando el corte en la mejilla de Naya, con ojos entrenados que parecían capaces de evaluar la gravedad de una herida con solo mirarla. «Necesitas limpiar esa herida antes de que se infecte», dijo, buscando algo en su morral de cuero. Extrajo un pequeño frasco de vidrio y un trozo de tela limpia. «Es solo agua con extracto de caléndula. Calmará el ardor». Naya dudó. Su abuela Sofía, la curandera del pueblo, le había enseñado a desconfiar de remedios desconocidos, pero había algo en la seguridad tranquila de aquel hombre que la invitaba a confiar. Permitió que humedeciera el paño y lo acercara a su mejilla. El contacto fue sorprendentemente suave, casi reverente, como si aquellas manos fuertes estuvieran acostumbradas tanto a empuñar armas como a curar heridas. «¿Quién eres realmente?», preguntó ella mientras él limpiaba con cuidado la sangre seca. «Tu acento no es de por aquí». Los labios de Tarak se curvaron en una sonrisa enigmática bajo la barba recortada. «Un viajero, nada más. Vengo de Altaria, un reino al norte, más allá de las montañas de plata». Naya había oído hablar de Altaria en las historias que contaban los ancianos durante las noches de invierno. Un reino próspero y poderoso, gobernado por un linaje de guerreros justos, pero implacables con sus enemigos. Un lugar tan distante de su pequeña aldea apache que bien podría ser un cuento de hadas. ¿Y qué hace un hombre de Altaria tan lejos de su hogar, caminando solo por senderos peligrosos?, insistió ella, recuperando algo de su natural curiosidad, ahora que el miedo comenzaba a ceder. Tarak terminó de limpiar la herida antes de responder. Sus ojos,
del color de la miel oscura, parecieron perderse un instante en recuerdos que no compartió. A veces, uno debe alejarse para ver con claridad, dijo finalmente. Conozco mi tierra a través de informes y consejos de nobles, pero ¿cómo saber realmente lo que sucede en la frontera si no lo veo con mis propios ojos? Había algo extraño en su forma de hablar, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. Naya, que había crecido aprendiendo a leer los gestos tanto como las palabras, notó que Tarak omitía deliberadamente parte de la verdad. «Eres alguien importante en Altaria», afirmó, no como pregunta, sino como certeza. Tarak guardó el frasco y el paño en su morral, evitando su mirada. «Todos somos importantes en algún lugar», respondió con evasivas. «Pero dime, ¿ese hombre regresará pronto?» La mención de Mika devolvió a Naya a la realidad inmediata. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Sí», murmuró, «siempre regresa, y cada vez es peor». Mientras hablaba, ambos comenzaron a caminar por el sendero hacia el pueblo. La niebla se disipaba lentamente, revelando un cielo claro que prometía un día frío pero soleado. «¿Por qué no acudes a la justicia de tu pueblo?», preguntó Tarak. «Seguramente tienen leyes contra hombres que lastiman a mujeres». Naya soltó una risa amarga, sin humor. «Mika es hijo de Rodrigo Hernández, el jefe guerrero más respetado de la tribu. Su familia tiene poder y tradición. Yo solo soy la nieta de la curandera, una mujer que prefiere la compañía de plantas a la de personas». Hizo una pausa y añadió en voz más baja: «Además, entre nosotros, esos asuntos suelen considerarse privados». Tarak frunció el ceño. Algo en su expresión cambió, como si acabara de tomar una decisión importante. «Ningún hombre debería estar por encima de la justicia», dijo con una convicción que sorprendió a Naya. «Ni siquiera el hijo de un jefe». La joven lo miró de reojo. Había una intensidad en su voz que no concordaba con la imagen de un simple viajero. «Hablas como alguien acostumbrado a que sus palabras sean escuchadas», observó ella. Tarak sonrió, pero no respondió. En cambio, señaló hacia la aldea que comenzaba a verse a la distancia. «Es allí donde vives, corazón del águila, ¿verdad? He oído que tienen las mejores tejedoras de cestas de toda la región». Naya asintió, permitiendo el cambio de tema. «Mi abuela dice que nuestras cestas son tan apretadas que pueden contener agua durante días sin derramar una gota». Mientras se acercaban al poblado, Naya notó las miradas curiosas de los habitantes madrugadores. No era común ver a un forastero, y menos aún acompañando a una mujer del pueblo con una herida reciente en el rostro. Los niños se asomaban desde las puertas de las cabañas, los ancianos interrumpían sus conversaciones matutinas, y las mujeres que transportaban agua desde el río se detenían para observarlos con disimulo. «¿Dónde vive tu abuela?», preguntó Tarak, aparentemente imperturbable ante la atención que recibían. «En aquella cabaña, la del techo más alto, junto al huerto de hierbas medicinales», respondió Naya, señalando una construcción sólida en el extremo oriental del poblado. Mientras avanzaban entre las cabañas, un hombre mayor de rostro curtido y trenzas grises les cortó el paso. Era Joaquín Vega, uno de los ancianos del consejo tribal. «Naya Jiménez», dijo con voz severa, «¿quién es este hombre y por qué lo traes a nuestro pueblo?». Antes de que Naya pudiera responder, una voz potente resonó desde la cabaña cercana. «Deja en paz a mi nieta, Joaquín. ¿No ves que está herida?». Sofía Jiménez, una mujer de 70 años con una energía que desmentía su edad, se acercaba a paso firme. Su cabello blanco, recogido en una larga trenza que le llegaba a la cintura, contrastaba con el intenso negro de sus ojos, idénticos a los de Naya. Vestía una túnica de cuero bordada con símbolos tradicionales y llevaba un collar de piedras turquesas que tintineaba con cada paso decidido.
Los ojos de la anciana se detuvieron primero en la herida de su nieta y luego en el extraño que la acompañaba. A diferencia de Joaquín, su mirada no reflejaba hostilidad, sino una aguda curiosidad. «Tú», dijo, señalando a Tarak con un dedo nudoso, «tienes los ojos de alguien que carga el peso de muchos sobre sus hombros». Tarak sostuvo la mirada de Sofía sin parpadear, como si reconociera en ella a una igual, alguien capaz de ver más allá de las apariencias. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Todos cargamos algo, señora», respondió con respeto. «Algunos piedras, otros responsabilidades». Sofía asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sabía. Luego se volvió hacia Joaquín, quien permanecía con el ceño fruncido y la desconfianza pintada en cada arruga de su rostro. «Este hombre ayudó a mi nieta, Joaquín. La hospitalidad es nuestra ley más antigua, incluso más que tu desconfianza». Su voz, aunque suave, tenía la firmeza del agua que con paciencia erosiona la piedra más dura. «Ahora, si nos disculpas, debo atender la herida de Naya». Sin esperar respuesta, la anciana hizo un gesto para que Naya y Tarak la siguieran a su cabaña. Joaquín murmuró algo sobre tradiciones y extranjeros, pero no intentó detenerlos. Su autoridad, aunque respetable, palidecía ante la de Sofía, cuyo conocimiento de hierbas y medicina era legendario en toda la región. La cabaña de Sofía era un mundo en sí mismo. El exterior, aparentemente simple, no preparaba para la complejidad del interior. Racimos de hierbas secas colgaban del techo en ordenada disposición. Manzanilla, romero, salvia, hierbabuena, cada una con su propósito. En estantes tallados en la pared descansaban docenas de frascos con líquidos, polvos y ungüentos de diversos colores. El aroma era una mezcla embriagadora de fragancias que se fundían en una sinfonía para los sentidos. En el centro, un fogón bajo mantenía un caldero de barro perpetuamente tibio, del que emanaba un vapor aromático que parecía purificar el aire mismo. La luz entraba por pequeñas ventanas cubiertas con telas translúcidas, creando un ambiente de recogimiento y sabiduría ancestral. «Siéntate», ordenó Sofía a su nieta, señalando un banco bajo junto al fogón. Luego se volvió hacia Tarak, evaluándolo con una mirada que parecía atravesar carne y hueso. «Tú también, forastero. Has caminado mucho y tus pies necesitan descanso». Mientras Sofía examinaba con dedos expertos la herida de Naya, Tarak observaba cada detalle de la cabaña con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Sus ojos se detenían en los instrumentos de curación, en las cestas finamente tejidas, en los símbolos pintados sobre la puerta interior. «Caléndula», dijo de pronto Sofía, olfateando ligeramente la mejilla de Naya. «Y algo más. ¿Sábila, quizás? Un buen remedio para heridas superficiales». Miró a Tarak con aprobación. «Tienes conocimientos de medicina». No era una pregunta, sino una afirmación. «Lo básico», respondió él con modestia. «En mis viajes he aprendido que una herida sin tratar puede ser más peligrosa que una espada enemiga». Sofía asintió mientras aplicaba un ungüento verdoso sobre el corte de Naya. «Hablas con la sabiduría de alguien que ha visto la batalla», observó la anciana sin apartar la mirada de su tarea. «Y tienes manos de guerrero, aunque intentas ocultarlo bajo esa apariencia de viajero común». Tarak se tensó imperceptiblemente, pero no negó la observación. «Abuela», intervino Naya, «fue Maika quien me hizo esto», señaló su mejilla. «Y habría sido peor si…», se interrumpió mirando a Tarak, «si él no hubiera aparecido». Sofía dejó escapar un suspiro cansado, como si aquella información, aunque dolorosa, no fuera inesperada. «Mika Hernández», murmuró con el mismo tono que habría usado para nombrar una enfermedad particularmente virulenta.
Ese muchacho lleva la violencia en la sangre igual que su padre. Guardó silencio un momento, aplicando un vendaje mínimo sobre la herida de Naya. Su abuelo fue mi amigo, ¿sabes? Un hombre justo, un verdadero guerrero que entendía que la fuerza sin honor es como un cuchillo sin mango. Hiere tanto a quien lo empuña como a su objetivo. La anciana se incorporó con un crujido de rodillas y se dirigió a uno de los estantes, donde seleccionó cuidadosamente algunas hierbas. Pero los tiempos cambian, continuó mientras echaba las hierbas en un mortero de piedra y comenzaba a machacarlas con movimientos precisos. Ahora, los hombres como Rodrigo Hernández creen que el poder lo es todo y que la tradición debe preservarse a cualquier costo, incluso cuando esa tradición ya no sirve al bien común. «Abuela», susurró Naya, lanzando una mirada incómoda hacia Tarak. «Quizás no deberíamos hablar de estas cosas frente a un extraño». Sofía soltó una risa seca, sin humor. «Este extraño, como tú lo llamas, ya está involucrado desde el momento en que decidió protegerte». Miró a Tarak directamente. «¿No es así, viajero?» Tarak asintió, sin atisbo de duda en su rostro. «Lo que he visto hoy me concierne», afirmó. «En mi tierra creemos que quien presencia una injusticia y no hace nada, se convierte en cómplice». «¿Y qué harás?», preguntó Sofía, vertiendo agua caliente sobre las hierbas machacadas. «Eres uno solo, y los Hernández tienen muchos aliados en el poblado». Antes de que Tarak pudiera responder, el sonido de voces alteradas llegó desde el exterior. Naya se tensó, reconociendo inmediatamente la voz de Mika mezclada con otras. Se levantó de un salto y se asomó por la pequeña ventana. «Es él», dijo con voz estrangulada. «Viene con su padre y con otros guerreros». Sofía no mostró sorpresa ni miedo. Con la misma calma con que había preparado el remedio, se acercó a un arcón de madera tallada al fondo de la cabaña. Lo abrió con movimientos deliberados y extrajo algo envuelto en un paño de cuero. Cuando lo desenvolvió, Naya contuvo el aliento. Era un cuchillo antiguo, de hoja curva y empuñadura de hueso labrado. No era un arma común. Incluso Tarak, que parecía haber visto muchas armas en su vida, lo observó con respeto. «Este cuchillo perteneció a mi esposo y antes a su padre», explicó Sofía. «Es más viejo que la mayoría de los hombres que hoy vienen a amenazarnos». Se lo entregó a Naya, quien lo tomó con manos temblorosas. «No es para que lo uses», aclaró la anciana. «Es para que recuerdes quién eres, descendiente de guerreros y curanderos, no una presa asustada». Luego se volvió hacia Tarak y algo en su mirada cambió. Por un instante, la máscara de la anciana sabia se deslizó, revelando a una mujer que en su juventud debió haber sido tan feroz como hermosa. «En cuanto a ti, forastero», dijo con voz baja pero clara, «sé que no eres lo que aparentas. Lo supe desde que te vi. Hay un poder en ti, un propósito que va más allá de un simple viaje». Tarak no confirmó ni negó sus palabras. En cambio, se incorporó y se quitó el poncho, revelando debajo una camisa de lino fino, de un corte que delataba su origen en tierras lejanas. Su postura cambió sutilmente, los hombros más rectos, la cabeza alta, el porte de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Señora», dijo con una voz que ahora resonaba con autoridad natural, «le prometo que su nieta no sufrirá más daño mientras yo esté aquí». Las voces se acercaban. Pasos pesados retumbaban en la tierra del exterior. «Sofía Jiménez». La voz de Rodrigo Hernández, ronca y autoritaria, llamó desde fuera. «Sabemos que tienes a un forastero ahí dentro. Entrégalo ahora, junto con tu nieta». Sofía miró a Tarak y a Naya, una calma imperturbable en su rostro arrugado. Parecía que toda una vida de enfrentar dificultades la había preparado para este momento. «Quédense aquí», ordenó, dirigiéndose hacia la puerta. «Déjenme hablar primero». La anciana salió al pequeño porche de su cabaña, cerrando la puerta tras ella.
Desde dentro, Naya y Tarak podían escuchar la conversación, aunque no ver a los interlocutores. «Buenos días, Rodrigo», dijo Sofía con una voz que simulaba cordialidad. «Es temprano para visitas, especialmente con tantos hombres armados. ¿Acaso hay una emergencia en el poblado que requiera mis hierbas?» «No juegues conmigo, vieja», respondió la voz áspera de Rodrigo Hernández. «Mi hijo dice que un forastero ha agredido a Mika y se ha llevado a tu nieta. Lo vieron entrar aquí». Dentro de la cabaña, Naya ahogó una exclamación de indignación. Tarak le hizo un gesto para que guardara silencio, su rostro concentrado en escuchar. «Tu hijo miente, Rodrigo», contestó Sofía con la misma tranquilidad con que habría comentado el clima. «Como ha mentido otras veces. Naya lleva la marca de su anillo en la mejilla. El forastero solo la ayudó a escapar». «¡Mentira!». La voz de Maika se elevó cargada de furia. «Esa mujer es mi prometida». «Exprometida», corrigió Sofía. «Naya rompió ese compromiso hace 3 lunas, ante testigos y siguiendo nuestras costumbres. No tiene obligación alguna contigo». Se oyó un murmullo entre los hombres que acompañaban a los Hernández. Aparentemente, no todos conocían ese detalle. «Las tradiciones dicen...», comenzó Rodrigo. «No me hables de tradiciones, Rodrigo Hernández», interrumpió Sofía, y por primera vez un filo de acero se deslizó en su voz. «Tu padre y yo las aprendimos juntos, cuando tu madre aún te llevaba en brazos. Las tradiciones protegen a la tribu, no la destruyen. ¿Qué tradición justifica que un hombre marque la cara de una mujer con su anillo?». Otro murmullo, este más incómodo. Dentro de la cabaña, Tarak asintió con aprobación ante las palabras de la anciana, mientras Naya lo observaba, sorprendida por la fiereza con que la abuela, normalmente tan diplomática, enfrentaba al jefe guerrero. «Esto es asunto de nuestra tribu», dijo Rodrigo, bajando ligeramente el tono. «El forastero no tiene lugar aquí. Debe marcharse ahora mismo». «El forastero está bajo mi protección», respondió Sofía. «La misma ley de hospitalidad que tú invocaste cuando aquel comerciante de Altaria te salvó la vida durante la gran sequía. ¿O ya lo has olvidado, Rodrigo?». Un silencio tenso siguió a esas palabras. «3 días», dijo finalmente Rodrigo. «El forastero tiene 3 días para marcharse, luego será considerado un intruso». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz contenía una amenaza apenas velada. «En cuanto a Naya, deberías aconsejarle que reconsidere su rechazo a mi hijo. Las familias de curanderos siempre han necesitado la protección de las familias guerreras. Es la forma en que sobrevivimos. Las amenazas veladas tampoco son parte de nuestras tradiciones, Rodrigo», respondió Sofía con frialdad. «Dale mis saludos a tu madre cuando la veas. Ella, al menos, entendería de qué hablo». Se oyó un gruñido de frustración, seguido por el sonido de varios pares de botas alejándose. Solo cuando los pasos se perdieron en la distancia, la puerta se abrió y Sofía volvió a entrar. Su rostro mostraba el cansancio que había ocultado durante la confrontación. «Tenemos 3 días», dijo, sentándose pesadamente en un taburete junto al fuego. «Es más de lo que esperaba». Naya corrió hacia su abuela y la abrazó. «Lo siento tanto», murmuró. «No quería traerte problemas». Sofía acarició el cabello de su nieta con ternura. «Tú no trajiste ningún problema, hija. Los problemas llevan años creciendo en nuestro pueblo, como mala hierba entre el maíz». Tarak, que había permanecido en silencio, se acercó a las 2 mujeres. «Señora Sofía», dijo con respeto, «debo agradecerle su protección, pero no puedo permitir que usted y su nieta sufran represalias por mi causa. Quizás debería marcharme antes». Sofía levantó una mano, deteniendo sus palabras. «Si te marchas ahora, Naya quedará a merced de los Hernández. Necesito esos 3 días para hacer arreglos, enviar mensajes». Miró a su nieta y luego a Tarak. «Además, creo que no has venido a nuestro pueblo por casualidad, ¿verdad?
Hay propósito en tu presencia aquí. Tarak sostuvo la mirada penetrante de la anciana por un largo momento. Finalmente, asintió con lentitud. Tiene razón, admitió. Vine siguiendo rumores sobre problemas en la frontera, robos de ganado, asaltos a caravanas comerciales, tensiones entre poblados. Hizo una pausa. En Altaria creemos que alguien está intentando provocar un conflicto entre nuestros pueblos. Necesitaba ver por mí mismo qué estaba sucediendo. ¿Y por qué te importa tanto?, preguntó Naya, estudiando su rostro con intensidad. ¿Quién eres en realidad, Tarak Montero? Tarak respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. Llevó la mano al interior de su camisa y extrajo un medallón de oro que colgaba de una cadena fina. El medallón mostraba el relieve de un águila con las alas extendidas, sosteniendo una espada en sus garras. «Soy Tarak Montero de la Casa de León», dijo con voz firme, «rey de Altaria y protector de las tierras del norte». Naya abrió los ojos con asombro, pero Sofía simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Lo sospechaba», dijo la anciana. «Tienes la mirada de quien está acostumbrado a mirar horizontes lejanos, no solo el camino bajo sus pies». ¿Un rey? Naya apenas podía creerlo. ¿Por qué viajaría solo, sin guardia, por tierras peligrosas? Porque un rey que solo ve su reino desde una torre nunca entenderá realmente a su pueblo, respondió Tarak, guardando nuevamente el medallón. Mis consejeros me hablan de alianzas y tratados, me muestran mapas y reportes, pero necesitaba ver los rostros, escuchar las voces reales. Miró hacia la puerta en la dirección donde se habían marchado los Hernández, y lo que he visto hoy me preocupa profundamente. Los Hernández no son todo nuestro pueblo, dijo Naya con rapidez. Hay muchas familias buenas aquí, personas que solo quieren vivir en paz. Lo sé, asintió Tarak, pero cuando los hombres como Rodrigo Hernández toman el poder, las personas buenas suelen callar por miedo. Se volvió hacia Sofía. ¿Desde cuándo la tribu se ha dividido así? La anciana se levantó con dificultad y se acercó a una pequeña mesa donde reposaba una jarra de agua. Sirvió 3 vasos y los ofreció antes de responder. Desde la muerte del jefe anterior, Eduardo Méndez, hace 5 inviernos, explicó. Era un hombre sabio que mantenía el equilibrio entre las tradiciones necesarias y los cambios inevitables. Cultivábamos buenas relaciones con los comerciantes de Altaria y con otros poblados. Pero cuando enfermó, Rodrigo, como jefe guerrero, comenzó a tomar decisiones en su nombre. Bebió un sorbo de agua. Al morir Eduardo, el consejo debía elegir al nuevo jefe. Muchos apoyaban a Gabriel Méndez, el hijo de Eduardo, un hombre tranquilo pero justo. Pero la noche antes de la votación, Gabriel apareció muerto, completó Naya con amargura. Un accidente de caza, según Rodrigo. Nadie pudo probar lo contrario, continuó Sofía. Y con Gabriel fuera del camino, el consejo eligió a Rodrigo como jefe provisional. Desde entonces, cada año se confirma su liderazgo, aunque cada vez hay menos voces dispuestas a oponerse. Tarak escuchaba con expresión grave, como si cada palabra confirmara sus peores sospechas. ¿Y los robos de ganado? ¿Los asaltos a caravanas comerciales?, preguntó. Comenzaron poco después, respondió Sofía, siempre contra pueblos o comerciantes de Altaria. Rodrigo asegura que son bandidos, pero nunca atacan a los aliados de los Hernández, completó Tarak. Y siempre saben exactamente qué rutas tomar y cuándo. Naya observaba el intercambio con creciente comprensión. «Estás diciendo que Rodrigo está orquestando los ataques», dijo. «Pero ¿por qué querría provocar un conflicto con Altaria? Sería una guerra que no podríamos ganar». «Algunos hombres prefieren ser señores de las cenizas que sirvientes en un palacio», murmuró Tarak, su rostro ensombreciéndose.
El silencio que siguió a las palabras de Tarak fue pesado, como el aire antes de una tormenta. Sofía lo rompió con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «Debemos ser cuidadosos», dijo la anciana, levantándose con esfuerzo. «Las paredes en este pueblo tienen oídos y las palabras viajan más rápido que el viento». Se acercó a la puerta y la aseguró con una tranca de madera. «Esta noche hablaremos más. Ahora necesitamos que nadie sospeche quién eres realmente. Tarak de Altaria». Naya, aún procesando la revelación, observaba al hombre que ahora sabía era un rey con nuevos ojos. No había arrogancia en él, ni la altivez que hubiera esperado de un monarca. En cambio, parecía llevar su rango como quien lleva una carga necesaria, con dignidad pero sin orgullo desmedido. «Deberías cambiarte esa ropa», sugirió, señalando la fina camisa que, aunque sencilla, delataba su origen noble. «Mi padre dejó algunas prendas que podrían servirte. Era un hombre alto como tú». Tarak asintió, agradecido. Mientras Naya buscaba en un arcón de cedro las ropas de su difunto padre, Sofía preparaba una infusión de hierbas en el fogón. El aroma de menta y hierbabuena impregnó la cabaña, creando una atmósfera de falsa calma en medio de la tensión. «¿Cuánto tiempo hace que murió tu padre?», preguntó Tarak mientras recibía una camisa de algodón grueso, teñida en tonos tierra, y unos pantalones de cuero flexible. «7 inviernos», respondió Naya, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Él y mi madre. Una enfermedad que llegó con las lluvias y se llevó a muchos». Hizo una pausa, sus dedos acariciando la tela de la camisa. «Era sanador, como mi abuela. Me enseñó todo lo que sé sobre plantas antes de partir». Sofía, que removía la infusión con movimientos precisos, añadió: «Mi hijo tenía el don, igual que Naya. Pueden sentir la energía de las plantas, hablar con ellas en un idioma que la mayoría no entiende». Tarak miró a Naya con genuino interés. «En Altaria tal don sería muy valorado. Tenemos sanadores, pero pocos con verdadera conexión con la naturaleza. Aquí también era valorado», dijo Naya con cierta amargura, hasta que Rodrigo decidió que las antiguas formas de curación eran supersticiones de mujeres y débiles. «¿Qué ofrece a cambio?», preguntó Tarak frunciendo el ceño. «Fuerza», respondió Sofía, sirviendo la infusión en tazas de barro. «Promete protección contra enemigos, seguridad para quienes lo siguen». Entregó una taza a cada uno. «Muchos le creen porque el miedo es un poderoso consejero, y Rodrigo ha sembrado miedo como quien siembra maíz, con mano generosa». Tarak bebió un sorbo de la infusión, apreciando su sabor complejo. Luego se retiró a un rincón de la cabaña, separado por una cortina para cambiarse. Cuando emergió, la transformación era notable. Las ropas apaches, aunque simples, le sentaban bien, dándole el aspecto de un cazador o comerciante local. Solo sus ojos, intensos y observadores, mantenían ese aire de autoridad innata que era difícil de disimular. «Mejor», aprobó Sofía. «Ahora debemos decidir qué hacer en estos 3 días». Naya, que había estado pensativa, habló con decisión repentina. «Necesitamos pruebas de lo que hace Rodrigo. Rumores y sospechas no bastarán para convencer al Consejo». «El Consejo está prácticamente bajo su control», objetó Sofía. «No todos», contradijo Naya. «Joaquín Vega no confía en él, ni tampoco Carmen Ortiz, ni el viejo Lucas. Si tuviéramos pruebas concretas, podría formarse una oposición real». Tarak asintió lentamente, impresionado por el análisis político de la joven. «Tienes razón. Necesitamos evidencia, pero obtenerla será peligroso». «Mateo», dijo Naya de repente. «Mateo Suárez podría ayudarnos». «¿El hijo del herrero?», preguntó Sofía elevando una ceja. Naya asintió. «Es amigo mío desde la infancia. Y, bueno, él solía ser amigo de Mika también.
hasta que vio cómo me trataba. Ahora Mateo trabaja en las caballerizas de los Hernández. Ve y oye cosas. ¿Confías en él?, preguntó Tarak, estudiando el rostro de Naya. Con mi vida, respondió ella sin dudar. Podría ser nuestra única oportunidad, admitió Sofía. Pero, ¿cómo contactarlo sin levantar sospechas? Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Los tres se tensaron. Sofía hizo un gesto para que Tarak y Naya guardaran silencio mientras ella se acercaba cautelosamente. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Elena Vargas, doña Sofía, respondió una voz femenina. Traigo verduras de mi huerto, como cada semana. Sofía miró a los otros dos, que asintieron. La anciana retiró la tranca y abrió la puerta. Una mujer de mediana edad, con el rostro amable marcado por el sol y las preocupaciones, entró cargando una cesta de mimbre llena de verduras frescas. Al ver a Tarak, se detuvo en seco. «Oh, no sabía que tenía visita», dijo, mirando al forastero con curiosidad pero sin hostilidad. «Este es Tarak», lo presentó Sofía con naturalidad. «Un primo lejano que nos visita desde el sur. Tarak, ella es Elena, mi proveedora de las mejores verduras del valle». Tarak inclinó la cabeza en señal de respeto. «Es un placer, señora». Elena sonrió, pero sus ojos mostraban inquietud. Dejó la cesta sobre una mesa y bajó la voz. «Todo el pueblo habla del forastero que enfrentó a Mica Hernández», dijo, mirando significativamente a Tarak. «Rodrigo ha convocado a sus hombres más leales. Están armándose en su casa». «¿Para qué?», preguntó Naya alarmada. «Dicen que para una partida de caza», respondió Elena con evidente incredulidad. «Pero nadie caza con tantas armas, ni con esa prisa». Sofía y Tarak intercambiaron una mirada grave. «¿Cuándo partirán?», preguntó él. «Al anochecer», respondió Elena. «¿Y hay algo más?». Bajó la voz aún más. «He oído a mi esposo hablar con otros hombres. Parece que esperan a alguien, un mensajero del norte». «¿Del norte?», repitió Tarak, tensándose visiblemente. «¿De Altaria?». Elena negó con la cabeza. «No lo sé. Solo escuché que era importante, que traería lo necesario para comenzar». Miró a Sofía con preocupación. «Tengan cuidado. El aire huele a problemas». Después de que Elena se marchara, los tres quedaron sumidos en un silencio preocupado. «Lo necesario para comenzar», repitió Tarak, su mente trabajando a toda velocidad. «Podría ser cualquier cosa. Armas, información, quizás... o algo para inculpar a Altaria de un ataque», completó Naya con una intuición que sorprendió incluso a su abuela. Tarak la miró con nuevos ojos, impresionado por su agudeza. «Exactamente», dijo. «Y si es así, debemos interceptar a ese mensajero antes de que llegue a Rodrigo». El sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las sombras se alargaban sobre el poblado como dedos oscuros que anunciaban la llegada de la noche. En la cabaña de Sofía, los tres conspiradores ultimaban los detalles de su plan. «El camino del norte se bifurca aquí», explicaba Naya, señalando un punto en un mapa rudimentario que había dibujado sobre un trozo de cuero curtido. «La ruta principal lleva directamente al poblado, pero hay un sendero secundario que bordea esta colina y emerge justo antes de las primeras cabañas». Tarak estudiaba el mapa con atención profesional. Sus años de entrenamiento militar le permitían apreciar la precisión con que Naya había representado el terreno. «Si yo fuera ese mensajero», reflexionó, «y quisiera pasar desapercibido, tomaría este sendero secundario, menos transitado, con buena cobertura boscosa y permite observar el poblado antes de acercarse». «Exactamente», asintió Naya. «Es el camino que usan los cazadores y... bueno, las parejas que buscan privacidad». Un leve rubor cubrió sus mejillas al decir esto último.
lo que no pasó desapercibido para Tarak. Entonces allí lo interceptaremos, decidió él. Un punto estrecho donde no pueda maniobrar fácilmente, preferiblemente con árboles a ambos lados para bloquear su visión periférica. Hay un lugar así, dijo Naya. Lo llaman el Paso del Ciervo. El sendero se estrecha entre dos grandes robles antes de descender hacia el valle. Señaló el punto en su mapa. Es perfecto para una emboscada. Ustedes dos irán, dijo Sofía, que había estado escuchando en silencio. Yo me quedaré aquí. Si no regreso a mi rutina habitual, Rodrigo sospechará. Es demasiado peligroso para Naya, protestó Tarak, frunciendo el ceño. Si algo sale mal. Soy la única que conoce ese sendero como la palma de mi mano, interrumpió Naya con firmeza. Lo he recorrido desde niña, buscando hierbas medicinales. Además, añadió, y sus ojos brillaron con determinación, esta es mi lucha tanto como la tuya. Es mi pueblo el que está en peligro. Tarak la miró largamente. Había en ella una fuerza que iba más allá de su juventud, una resolución que le recordaba a guerreros veteranos que había conocido. Finalmente, asintió. De acuerdo, concedió, pero seguirás mis instrucciones en todo momento. No soy solo un rey, Naya. Antes fui comandante de la Guardia de Montaña de Altaria. No me convertiré en una carga, prometió ella. Sé moverme en silencio y conozco cada piedra y árbol de esos bosques. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Naya y Tarak se prepararon para partir. Sofía les entregó pequeños saquitos con hierbas aromáticas, para enmascarar su olor, explicó. Algunos mensajeros traen perros entrenados. Tarak se había armado con un cuchillo de caza que Sofía guardaba entre sus posesiones. No era el arma a la que estaba acostumbrado, pero en sus manos expertas sería más que suficiente. Naya llevaba el cuchillo antiguo que su abuela le había entregado horas antes, ahora seguro en una vaina de cuero atada a su cintura. Si no hemos regresado al amanecer, dijo Tarak a Sofía, envíe un mensaje a la posada del Ciervo Plateado en la ciudad fronteriza. Pregunte por un hombre llamado Diego Vidal. Dígale que el águila ha caído. Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la instrucción. Cuida de mi nieta, dijo, no como una súplica, sino como una orden. Y tú, se volvió hacia Naya, tomando su rostro entre manos arrugadas. Recuerda quién eres. La sangre de curanderos y guerreros corre por tus venas. Confía en tus instintos. La anciana los vio partir desde la puerta de su cabaña. Dos siluetas que se deslizaban como sombras entre las casas del poblado, aprovechando la creciente oscuridad. Una antigua oración apache escapó de sus labios, perdiéndose en la brisa nocturna. Naya guiaba a Tarak por senderos apenas visibles, bordeando el perímetro del poblado sin ser detectados. Se movían en silencio, comunicándose solo con gestos. La luna, apenas un fino creciente en el cielo, ofrecía poca luz, pero los ojos de Naya, acostumbrados a recolectar hierbas en la penumbra del amanecer, distinguían el camino sin dificultad. Al cabo de media hora de caminar a paso constante, abandonaron los últimos campos cultivados y se internaron en el bosque que cubría las laderas bajas de las montañas. El aire era más fresco allí, cargado con el aroma de pinos y tierra húmeda. Los sonidos nocturnos, el ulular de un búho, el crujir de ramas bajo patas pequeñas, el susurro del viento entre las hojas, creaban una sinfonía natural que enmascaraba sus propios movimientos. ¿Cuánto falta?, susurró Tarak cuando se detuvieron brevemente junto a un arroyo para beber. Menos de media hora, respondió Naya en el mismo tono bajo. El paso del ciervo está justo después de esa elevación. Señaló una colina baja que se recortaba contra el cielo estrellado. Mientras avanzaban, Tarak observaba a Naya con creciente admiración.
La joven se movía con la gracia natural de quien ha crecido en comunión con la naturaleza, sus pasos seguros incluso en la oscuridad, su cuerpo en perfecta armonía con el entorno. No era la primera vez que el rey se encontraba junto a guerreros capaces, pero había en Naya algo distinto, una combinación única de fortaleza y sensibilidad. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella de repente, sorprendiéndolo. «Perdona», dijo Tarak, algo desconcertado por haber sido descubierto. «Es solo que me recuerdas a alguien». «¿A quién?». La curiosidad venció la cautela en Naya. Tarak guardó silencio un momento, como si sopesara si compartir algo tan personal. «A mi hermana», dijo finalmente. «Murió hace 5 años, durante una epidemia que asoló nuestro reino. Era fuerte y obstinada, como tú, y tenía el mismo don para entender la naturaleza». «Lo siento», murmuró Naya, conmovida por la vulnerabilidad en la voz del rey. «Fue por ella que comencé a interesarme en la medicina tradicional», continuó Tarak. «Altaria tiene grandes médicos, pero ninguno pudo salvarla. Me juré que no permitiría que otros murieran por falta de conocimientos que podrían existir en otras culturas». Naya iba a responder cuando un crujido distinto los alertó. Ambos se agacharon instintivamente, buscando cobertura entre los arbustos. «¿Qué fue eso?», susurró Tarak. «Pasos», respondió Naya, su oído bien entrenado distinguiendo el sonido. «Hombre, botas pesadas, solo uno». «¿El mensajero?». «Posiblemente. Estamos cerca del paso del ciervo. Debemos adelantarnos y tomar posición». Sin más palabras, se deslizaron por el sendero, moviéndose con renovada cautela. Pronto llegaron a una zona donde el camino se estrechaba considerablemente, flanqueado por 2 enormes robles cuyos troncos y raíces salientes creaban un pasaje natural. Más allá, el sendero descendía abruptamente hacia el valle donde se asentaba el poblado. «Aquí», indicó Naya, «es el lugar perfecto». Tarak asintió, evaluando rápidamente el terreno. «Tú te esconderás detrás de ese tronco», señaló el roble de la derecha. «Yo tomaré el de la izquierda. Cuando pase entre nosotros, lo sorprenderemos por ambos lados». «¿Y si se resiste?». La expresión de Tarak se endureció. «Intentaremos capturarlo vivo. La información que lleva podría ser crucial. Pero si pone en peligro tu vida, no dudaré en hacer lo necesario». Naya asintió, comprendiendo la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. No era una travesura infantil ni una aventura emocionante. Era un acto que podría determinar el destino de su pueblo y quizás prevenir una guerra. Tomaron sus posiciones, ocultándose tras los gruesos troncos. Los minutos pasaron con angustiosa lentitud. La noche parecía contener la respiración junto con ellos. Finalmente, el sonido de pisadas se hizo más claro. Alguien se acercaba por el sendero, moviéndose con confianza pero precaución. Una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con una capa que ondulaba levemente con la brisa nocturna. Llevaba un bulto atado a la espalda y lo que parecía ser una espada corta en el cinto. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de una capucha. Naya contuvo la respiración. El hombre pasó entre los robles, aparentemente ajeno a la emboscada que le esperaba. En ese preciso instante, Tarak salió de su escondite con la velocidad de un puma, su cuchillo preparado. «¡No te muevas!», ordenó con voz autoritaria. El mensajero reaccionó con sorprendente rapidez, esquivando el primer movimiento de Tarak y desenvainando su arma en un solo movimiento fluido. Naya, siguiendo el plan, emergió por el otro lado bloqueando su ruta de escape. Fue entonces cuando la luz de las estrellas iluminó el rostro del mensajero y Naya ahogó un grito de sorpresa. «¡Mateo! ¡Naya!». La voz de Mateo Suárez reflejaba el mismo asombro. Bajó su arma instintivamente, pero su postura seguía siendo defensiva. «¿Qué haces aquí?». Tarak, sin embargo, no relajó su guardia.
Su cuchillo seguía firmemente empuñado, sus ojos evaluando cada movimiento del recién llegado. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Naya, su mano aún sobre la empuñadura de su propio cuchillo. «Te vi trabajando para los Hernández esta mañana y ahora apareces en medio de la noche, armado y vestido como un espía». La tensión entre los tres era palpable, tan densa que casi podía cortarse. El viento susurraba entre las hojas, único testigo de aquel encuentro inesperado. «No es lo que parece», dijo Mateo lentamente. Sus ojos, oscuros y expresivos, mostraban una mezcla de cautela y súplica. «Estoy trabajando para alguien más. ¿Para quién?». La voz de Tarak era cortante como el filo de su cuchillo. Mateo estudió al desconocido, notando su postura, la autoridad natural en su voz, el modo en que sostenía el arma con la confianza de quien ha entrenado durante años. «No eres un simple viajero», observó. «Tienes entrenamiento militar. Altaria, diría yo, por la forma en que sostienes ese cuchillo. Responde a la pregunta», insistió Tarak, sin confirmar ni negar la observación. Mateo miró a Naya, como buscando alguna señal en su rostro. «Trabajo para Isabel Vega», dijo finalmente. «¿La hija de Joaquín?». Naya parecía desconcertada. «¿La que se marchó hace 3 años para estudiar en Ciudad de Plata?». «La misma», asintió Mateo. «Excepto que no fue a estudiar, no exactamente. Fue enviada como informante». «¿Informante para quién?», preguntó Tarak, comenzando a sospechar la respuesta. «Para la Guardia Fronteriza de Altaria», respondió Mateo, confirmando las sospechas del rey. Joaquín Vega nunca confió en Rodrigo. Cuando su hija mostró aptitudes para la diplomacia, arregló que fuera aceptada en la Escuela de Escribas de Ciudad de Plata, donde estableció contacto con agentes altarianos. Tarak bajó su cuchillo ligeramente, pero mantuvo la cautela. «¿Y tú? ¿Cómo encajas en esto?». «Soy los ojos y oídos de Isabel dentro del círculo de los Hernández», explicó Mateo. «Rodrigo confía en mí porque crecí con Mica, aunque…». Lanzó una mirada apenada a Naya. «Esa amistad terminó cuando vi cómo te trataba, pero mantuve la apariencia para poder vigilarlos». Naya procesaba esta información con incredulidad creciente. «Todos estos años has estado espiando para Altaria». «Para tu pueblo, Naya», corrigió Mateo con suavidad. «Para evitar que Rodrigo nos arrastre a una guerra que no podemos ganar». Miró a Tarak con renovado interés. «Pero lo que no entiendo es quién eres tú y por qué estás con Naya en medio del bosque intentando emboscarme». Un momento de silencio siguió a esta pregunta. Tarak y Naya intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras. Finalmente, el rey asintió levemente. «Mi nombre es Tarak Montero», dijo, irguiéndose. «Rey de Altaria». La incredulidad transformó el rostro de Mateo. Miró a Naya como buscando confirmación, y cuando ella asintió, el joven palideció visiblemente. «¿El rey? ¿Aquí? Pero…», tartamudeó. De repente, como si recordara algo crucial, su expresión cambió a urgencia. «Majestad, entonces debe saber, Rodrigo planea un ataque esta misma noche». «¿Un ataque? ¿Contra quién?», preguntó Tarak, tensándose nuevamente. «Contra la caravana comercial que viene de Ciudad de Plata», explicó Mateo apresuradamente. 30 mercaderes con escolta ligera, mayormente altarianos. Rodrigo y 20 de sus hombres salieron hace 1 hora. Planean emboscarlos en el Paso del Águila y hacer que parezca un ataque apache. «Pero los apaches serían culpados», murmuró Naya, horrorizada. «Exactamente», asintió Mateo. «Rodrigo tiene máscaras y vestimentas tradicionales. Matarán a todos y dejarán evidencia que implique a los apaches rebeldes». «¿Por qué?», preguntó Naya, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Guerra», respondió Tarak, su voz cargada de furia contenida.
Una guerra que justifique la toma de control total por parte de Rodrigo. Como líder guerrero en tiempos de conflicto, su poder sería absoluto. Y Altaria respondería con fuerza, añadió Mateo. No podrían ignorar la masacre de sus ciudadanos. Tarak asintió gravemente. Mi consejo pediría represalias inmediatas. Incluso yo tendría dificultades para resistir esa presión. Debemos detenerlos, dijo Naya con determinación. ¿Cuánto tiempo tenemos? La caravana llegará al Paso del Águila al amanecer, respondió Mateo. Rodrigo y sus hombres estarán en posición 1 hora antes. Si cabalgamos ahora, podríamos llegar antes que ellos por el sendero del este. No tenemos caballos, recordó Naya. Yo sí, dijo Mateo. 2, escondidos en un claro a media milla de aquí. Venía a buscar a Isabel, que debería llegar mañana con información crucial. ¿Qué información?, preguntó Tarak. Pruebas, respondió Mateo. Documentos que demuestran que Rodrigo ha estado vendiendo información sobre rutas comerciales a bandidos de la frontera durante años. Y algo más grave, correspondencia con mercenarios extranjeros, planificando ataques a pueblos fronterizos para culpar a Altaria. La expresión de Tarak se oscureció. Sus sospechas se confirmaban de la peor manera posible. No podemos esperar a Isabel, decidió. Cada minuto cuenta. Mateo, llévanos a esos caballos. Detendremos a Rodrigo esta noche. Mateo asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Somos 3 contra 20, Majestad. Y Rodrigo no es solo un matón. Fue entrenado por guerreros de las montañas del sur. Es peligroso. Yo también soy peligroso, respondió Tarak. Y algo en su voz hizo que Mateo diera un paso atrás instintivamente. Y no lucharemos de frente. Tengo otra idea. Naya observaba a Tarak, notando el cambio en su postura. Ya no era el viajero cansado que había encontrado esa mañana. Ante ella estaba un guerrero, un estratega, un rey acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. ¿Cuál es el plan?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. Tarak miró hacia el cielo estrellado, calculando el tiempo. Primero, los caballos. Luego, te lo explicaré mientras cabalgamos. Pero necesitaremos más que armas. Se volvió hacia Naya, sus ojos brillando con una intensidad que la estremeció. Necesitaremos tus conocimientos de curandera, pero no para sanar. Los cascos de los caballos resonaban como tambores de guerra sobre el suelo pedregoso. La noche envolvía a los 3 jinetes que cabalgaban a toda velocidad por el sendero del este, un camino estrecho y poco transitado que serpenteaba entre barrancos y espesos bosques de pino. Mateo iba a la cabeza, guiando con seguridad a través de la oscuridad. Naya cabalgaba a su lado, su largo cabello negro ondeando como un estandarte en la brisa nocturna. Tarak cerraba la marcha, sus ojos constantemente alertas, escudriñando las sombras que los rodeaban. «¡Es aquí!», dijo Naya de repente, señalando un claro a un lado del camino. «Las plantas que necesitamos crecen en este lugar». Detuvieron los caballos y desmontaron. Mientras Mateo vigilaba, Naya y Tarak se adentraron en el claro. La luna, aunque menguante, proporcionaba suficiente luz para que la joven identificara lo que buscaba. «Beleño negro», murmuró, arrodillándose junto a unas plantas de hojas dentadas y flores amarillentas. «Y allí, belladona», señaló hacia unos arbustos con pequeñas bayas negras y brillantes. «Son venenosas si se ingieren en grandes cantidades, pero en la dosis correcta. Provocarán confusión, visión borrosa, incapacidad para luchar», completó Tarak, que evidentemente conocía sus propiedades. Naya lo miró con curiosidad. «Sabes mucho de plantas venenosas para ser un rey». Una sonrisa tenue cruzó el rostro de Tarak. «Los reyes que sobreviven son los que aprenden sobre venenos antes de que alguien los use contra ellos».
Trabajando con la eficiencia de años de práctica, Naya recolectó las plantas necesarias, seleccionando cuidadosamente hojas, tallos y raíces. Luego extrajo de su bolsa un pequeño mortero de piedra que siempre llevaba consigo. «Necesitaré agua», dijo. Mateo se acercó con su cantimplora. «¿Será suficiente?» «No necesito mucha», respondió ella, vertiendo una pequeña cantidad en el mortero. «La clave está en la concentración». Con movimientos precisos, machacó las plantas, mezclándolas en una pasta verdosa de olor penetrante. Tarak la observaba con admiración apenas disimulada. Había algo hipnótico en la seguridad con que Naya trabajaba, en la conexión casi mística que parecía tener con aquellas plantas mortíferas. «Esta mezcla no matará», explicó ella mientras trabajaba, «pero inhalarla causará mareos, confusión y en suficiente cantidad, pérdida del conocimiento. El efecto dura aproximadamente 1 hora». «Tiempo suficiente», asintió Tarak. Una vez preparada la pasta, Naya la dividió en 3 porciones que envolvió cuidadosamente en hojas grandes, entregando un paquete a cada uno. «Ahora», dijo Tarak, reuniéndolos en círculo, «repasemos el plan». La luz plateada de la luna perfilaba sus rostros tensos mientras el rey explicaba los detalles de su estrategia. Mateo escuchaba con atención profesional, Naya con determinación creciente. Este no era el futuro que había imaginado para sí misma, pero sentía que de algún modo toda su vida la había preparado para este momento. Cuando reanudaron la marcha, lo hicieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El plan era arriesgado, casi temerario, pero ninguno mencionó la posibilidad de fracasar. Algunas verdades son demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. El paso del Águila era un desfiladero natural entre 2 elevaciones rocosas, un corredor estrecho por el que necesariamente debían pasar las caravanas que viajaban desde Ciudad de Plata. Con paredes escarpadas a ambos lados y apenas espacio para que 2 carros avanzaran en paralelo, era el lugar perfecto para una emboscada. Llegaron 1 hora antes del amanecer. Dejaron los caballos ocultos entre la vegetación y avanzaron a pie, moviéndose con extrema cautela. La noche comenzaba a ceder y un tenue resplandor grisáceo anunciaba la proximidad del alba. «Allí», susurró Mateo señalando un punto elevado en la pared norte del desfiladero. «Es donde suelen colocarse los vigías de Rodrigo». Efectivamente, al entrecerrar los ojos, Tarak distinguió 2 siluetas recortadas contra el cielo que clareaba. «¿Solo 2? Por ahora», asintió Mateo. «El resto llegará con Rodrigo, probablemente en media hora». «Entonces debemos movernos ya», dijo Tarak. «Mateo, encárgate del vigía de la izquierda. Yo iré por el de la derecha. Naya, quédate aquí oculta. Si algo sale mal, corre hacia los caballos y avisa a tu abuela». Naya frunció el ceño. Ese no era el plan. Se suponía que yo... «El plan ha cambiado», interrumpió Tarak con suavidad pero firmeza. «Es demasiado arriesgado. No soy una niña que necesite protección», protestó ella, sus ojos brillando con indignación. «Conozco estos bosques mejor que nadie. Puedo...» «Precisamente porque conoces estos bosques, eres nuestra última esperanza si fallamos», explicó Tarak, colocando una mano sobre el hombro de Naya. El contacto, aunque breve, transmitía una calidez que contrastaba con la frialdad de la madrugada. «No es cuestión de capacidad, Naya, es estrategia». Algo en su mirada, una mezcla de respeto y preocupación genuina, desarmó la resistencia de Naya. Asintió a regañadientes. «1 hora», concedió. «Si no han regresado en 1 hora, supondré que algo salió mal». Tarak y Mateo se separaron, cada uno tomando una ruta diferente para acercarse a su objetivo. Se movían como sombras, aprovechando cada roca, cada arbusto para ocultarse.
La formación rocosa ofrecía suficientes asideros para escalar sin necesidad de cuerdas, aunque cada movimiento requería precisión y cautela para no provocar desprendimientos que alertaran a los vigías. Tarak ascendía con la seguridad de quien ha entrenado en las montañas durante años. Sus músculos respondían automáticamente, encontrando puntos de apoyo donde otros solo habrían visto piedra lisa. Su mente, sin embargo, no estaba completamente en la tarea. Una parte de él seguía pensando en Naya, en la determinación que había visto en sus ojos, en la forma en que su presencia había alterado el curso de los acontecimientos. «Concéntrate», se reprendió mentalmente. «Las distracciones matan». Cuando llegó a una posición lo suficientemente cercana, se detuvo para estudiar a su objetivo. Era un hombre joven, posiblemente no mayor de 20 años, con un arco cruzado a la espalda y un cuchillo en el cinto. No parecía particularmente alerta. De hecho, bostezaba ocasionalmente, luchando contra el sueño tras lo que probablemente había sido una larga noche de vigilia. Tarak extrajo de su bolsa la mezcla preparada por Naya. Con movimientos precisos, la colocó sobre una piedra plana a pocos metros del vigía, en dirección al viento. Luego, tomando una pequeña piedra, la arrojó hacia unos arbustos en la dirección opuesta. El sonido alertó al joven, que se volvió rápidamente, tensando el arco. Mientras su atención estaba desviada, Tarak encendió la mezcla con un pedernal. Una nube de humo verdoso comenzó a elevarse, casi invisible en la escasa luz. El vigía olfateó el aire, frunciendo el ceño ante el olor extraño. Dio un paso hacia la fuente, luego otro. De repente se tambaleó, su mano soltó el arco, que cayó con un ruido sordo. Llevándose las manos a la cabeza, intentó mantenerse en pie, pero sus rodillas cedieron. Cayó pesadamente, inconsciente. En el otro extremo del risco, Mateo había empleado una técnica similar. Ambos vigías yacían ahora inmóviles, sumidos en un sueño forzado. Tarak se acercó al joven caído y lo ató firmemente, amordazándolo por si despertaba antes de tiempo. Luego hizo una señal a Mateo, quien respondió con un gesto similar. La primera fase del plan había tenido éxito. Descendieron rápidamente para reunirse con Naya, que los esperaba con ansiedad visible en cada línea de su rostro. «Funcionó», dijo simplemente Tarak, y ella exhaló el aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Ahora viene lo más difícil», advirtió Mateo, señalando hacia el camino por donde llegaría Rodrigo con sus hombres. «Ellos serán muchos más y vendrán preparados para matar». Naya apretó el cuchillo que llevaba en el cinto, el regalo de su abuela. «Entonces, nosotros también debemos estar preparados». La determinación en su voz era inquebrantable, y por un momento, Tarak vio en ella no solo a la joven que había conocido esa mañana, sino a la mujer que podría llegar a ser. Fuerte, resuelta, una líder por derecho propio. «Lo estaremos», prometió, su voz un juramento solemne en la luz gris del amanecer inminente. Entonces, como respondiendo a sus palabras, un sonido distante rompió el silencio. Cascos de caballos aproximándose desde el oeste. Rodrigo y sus hombres habían llegado. La primera luz del amanecer se derramaba sobre las montañas como oro líquido cuando Rodrigo Hernández y su grupo emergieron de la penumbra del sendero occidental. Eran 18 hombres a caballo, armados con arcos, machetes y lanzas cortas. En las alforjas transportaban bultos que, a la distancia, Tarak identificó como las vestimentas y máscaras apaches que usarían para disfrazar el ataque. Desde su posición oculta entre las rocas, los tres conspiradores observaban a los recién llegados con un nudo en la garganta. La desventaja numérica era abrumadora. «No esperaba tantos», murmuró Mateo, el rostro tenso. «Debe haber reclutado a gente de otros poblados». Rodrigo Hernández cabalgaba al frente.
una figura imponente sobre un caballo negro de crines largas. Era un hombre de unos 45 años, de complexión poderosa y rostro tallado en líneas duras, como si hubiera sido esculpido en piedra por un artesano que solo conocía el ángulo recto y el filo cortante. Su cabello negro con hebras plateadas estaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su espalda. En su rostro, una cicatriz diagonal atravesaba la mejilla derecha desde el pómulo hasta la mandíbula, recuerdo de alguna batalla pasada. A su lado cabalgaba Mika, su expresión una sombra de la de su padre, pero con un brillo febril en los ojos que hablaba de una crueldad más impulsiva, menos calculada. «¡Preparen todo!», ordenó Rodrigo cuando el grupo se detuvo en el punto más estrecho del desfiladero. «La caravana llegará en menos de una hora. Quiero a 6 hombres en cada lado del paso, ocultos entre las rocas. El resto permanecerá conmigo para el ataque frontal». Los hombres desmontaron y comenzaron a distribuirse según las órdenes. Algunos desenrollaban las vestimentas apaches, otros preparaban flechas untadas con un líquido oscuro que Naya reconoció como veneno de serpiente de cascabel, mortal incluso en pequeñas dosis. «Recuerden», continuó Rodrigo, su voz un gruñido bajo pero audible en el silencio de la mañana, «no deben quedar testigos, todos muertos, sin excepción, los comerciantes, los guardias, incluso los niños si los hay». Naya sintió que la bilis le subía por la garganta ante aquellas palabras. Una cosa era sospechar las intenciones de Rodrigo. Otra, muy distinta, era escucharlo ordenar fríamente el asesinato de inocentes, incluyendo niños. «No podemos esperar más», susurró Tarak, su rostro una máscara de determinación. «Si se dispersan según lo planeado, nuestra estrategia fallará». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo, la mano ya sobre la empuñadura de su espada corta. Tarak observó el terreno, evaluando las opciones. «Tendremos que adaptar el plan. Mateo, ¿ves esas rocas apiladas en el extremo norte? Parece una formación natural, pero están demasiado perfectamente colocadas». Mateo entrecerró los ojos. «Son marcadores para los arqueros. Los colocaron ayer, probablemente». «Oh, mejor aún», dijo Tarak con un brillo en la mirada. «Podrían ser un pequeño derrumbe esperando ocurrir». Naya comprendió inmediatamente. «Si provocamos un derrumbe, podríamos bloquear una parte del desfiladero, dividir sus fuerzas». «Exactamente», asintió Tarak. «Y con la mezcla que preparaste, podríamos incapacitar a varios antes de que sepan qué está ocurriendo». Rápidamente rediseñaron su estrategia. Mateo se desplazaría hacia el norte para provocar el derrumbe. Tarak usaría la distracción para atacar frontalmente con la mezcla incapacitante. Naya, contra las protestas iniciales de ambos hombres, insistió en participar directamente. «Mi pueblo, mi lucha», dijo con firmeza inquebrantable. «Además, soy la única que puede moverse entre esas rocas sin hacer ruido. Crecí escalándolas». Reluctantemente, Tarak accedió, asignándole la tarea de neutralizar a los vigías que Rodrigo estaba colocando en las posiciones elevadas. Se separaron con la promesa silenciosa de reunirse pronto, vivos y victoriosos. Naya se deslizó entre las sombras que aún persistían en la cara este del desfiladero. Se movía con la gracia fluida de quien conoce cada piedra, cada grieta, cada arbusto del terreno. Sus pies descalzos encontraban apoyo donde otros habrían resbalado. Sus manos se aferraban a salientes invisibles para ojos menos entrenados. 2 hombres de Rodrigo habían trepado a una plataforma natural que ofrecía una vista perfecta del camino por donde llegaría la caravana. Estaban concentrados en preparar sus arcos y flechas, ajenos a la figura que se aproximaba por su flanco.
Naya extrajo el saquito con la mezcla de hierbas que había preparado. Con el cuchillo hizo un pequeño agujero en la tela y, aprovechando la brisa matutina que soplaba en dirección favorable, lo colocó a varios metros de los hombres, oculto tras una roca. No tuvo que esperar mucho. Pronto uno de los vigías comenzó a frotarse los ojos, quejándose de una repentina irritación. El otro tosió, llevándose la mano a la garganta. Intentaron identificar la fuente del malestar, pero la confusión ya nublaba sus mentes. En menos de un minuto, ambos se desplomaron, inconscientes. Naya los ató rápidamente con tiras de cuero que llevaba preparadas. Su corazón latía acelerado, pero sus manos permanecían firmes. «Por mi pueblo», murmuró, dándose fuerzas. Al otro lado del desfiladero, Mateo había llegado a la formación rocosa que Tarak había identificado. Examinándola de cerca, confirmó que era incluso más inestable de lo que parecía a simple vista. Un par de rocas clave mantenían todo el conjunto en precario equilibrio. Mateo extrajo de su morral un pequeño saco de pólvora, uno de los pocos avances tecnológicos que habían llegado desde las tierras lejanas del este. Lo colocó estratégicamente en la base de la formación con una mecha corta. Usando su pedernal, la encendió. La explosión, aunque pequeña, resonó en el desfiladero como un trueno atrapado entre paredes de piedra. Por un instante, nada pareció suceder. Luego, con un crujido que fue aumentando hasta convertirse en un rugido, las rocas comenzaron a desprenderse, rodando cuesta abajo en una avalancha controlada que bloqueó parcialmente el paso. El caos estalló entre los hombres de Rodrigo. Gritos de alarma, órdenes contradictorias, caballos relinchando asustados. La confusión era total, y en medio de esa confusión emergió Tarak. No vestía ya como un simple viajero. De algún modo, en los breves momentos antes de la acción, había transformado su apariencia. La postura encorvada había desaparecido, reemplazada por la rectitud de un guerrero entrenado. El rostro, antes amable y accesible, mostraba ahora la determinación férrea de un monarca acostumbrado al mando. Incluso su voz, cuando habló, parecía emerger no solo de su garganta, sino de siglos de linaje real. «Rodrigo Hernández», tronó, su voz amplificada por la acústica natural del desfiladero. «En nombre de la corona de Altaria, quedas arrestado por traición, conspiración y atentado contra la paz entre nuestros pueblos». Un silencio absoluto siguió a estas palabras. Todos los ojos se volvieron hacia la figura solitaria que se erguía sobre una roca recortada contra el cielo cada vez más luminoso. Rodrigo, tras el shock inicial, soltó una carcajada áspera. «¿Y quién eres tú para arrestarme en mi propio territorio?», preguntó con desdén. «¿Un simple mensajero que se cree importante?». «Soy Tarak Montero de la Casa de León», respondió con voz clara y resonante, «rey de Altaria y protector de las tierras del norte». La incredulidad recorrió las filas de los hombres de Rodrigo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros empuñaron sus armas con más fuerza, como buscando seguridad en el contacto con el acero. «¿El rey?». Mika fue el primero en romper el silencio, su voz un susurro audible en la quietud tensa. «¿Aquí?». «Imposible», gruñó Rodrigo, aunque un atisbo de duda cruzó su rostro. «El rey de Altaria no viajaría solo por tierras peligrosas». «Y sin embargo aquí estoy», respondió Tarak. «He visto con mis propios ojos lo que planeas, Rodrigo. He escuchado tus órdenes de asesinar inocentes. Este día no morirá nadie, excepto quizás aquellos que elijan la violencia sobre la rendición». Mientras hablaba, Tarak desplegó lentamente el medallón dorado que llevaba oculto. La luz del sol naciente arrancó destellos del emblema real, visible para todos los presentes. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos hombres bajaron sus armas, la duda evidente en sus rostros. «Es una trampa»,
rugió Rodrigo, desenvainando su machete. ¡Es un impostor! ¡Mátenlo! Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, una voz conocida lo detuvo. ¡Padre, no! Todos se volvieron. Micah miraba horrorizado hacia un punto elevado en la pared este del desfiladero. Allí, Naya se encontraba de pie sobre una saliente con uno de los vigías inconscientes a sus pies. En su mano derecha sostenía el antiguo cuchillo de su abuela, cuya hoja reflejaba la luz del amanecer como un espejo de plata. «Si alguien muere hoy», dijo con voz clara que resonó en todo el desfiladero, «no será por orden tuya, Rodrigo Hernández». Los ojos de Rodrigo se estrecharon con furia al reconocerla. «La nieta de la curandera», escupió. «Debí imaginar que estarías involucrada en esto. Siempre fuiste una rebelde». «No una rebelde», respondió Naya. «Una protectora de mi pueblo, del verdadero pueblo apache, no de la visión retorcida que tú tienes de él». Rodrigo soltó otra carcajada, esta vez con un tono de locura en los bordes. «¿Y crees que una mujer y un supuesto rey pueden detenerme? Tengo 18 hombres armados». «Sin 17», corrigió Mateo, emergiendo de entre las sombras con su espada desenvainada. «Y no todos te son leales, Rodrigo». Como para confirmar sus palabras, 3 de los hombres de Rodrigo dieron un paso atrás, apartándose del grupo principal. «¡Cobardes!», rugió Rodrigo. «¡Traidores! Los únicos traidores aquí son aquellos que sacrificarían a su propio pueblo por ambición personal», respondió Tarak con voz serena pero firme. «Ríndete, Rodrigo. Es tu última oportunidad». Por un momento, pareció que Rodrigo consideraba sus opciones. Su mirada calculadora recorrió el desfiladero, evaluando la situación. Luego, con la velocidad de una serpiente al atacar, arrojó su machete directamente hacia Tarak. El rey lo esquivó por centímetros, el filo rozando su brazo y desgarrando la tela de su camisa. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Rodrigo había montado su caballo y espoleado al animal hacia la salida sur del desfiladero. «Síganme los que sean leales», gritó por encima del hombro. «Los demás pueden pudrirse con los altarianos». Micah, tras un momento de duda, espoleó también su caballo, siguiendo a su padre. Solo 7 hombres más los imitaron. El resto permanecieron inmóviles, algunos incluso arrojando sus armas al suelo en señal de rendición. «¡Se escapan!», gritó Naya, comenzando a descender apresuradamente de su posición elevada. «Déjalos ir», ordenó Tarak, aunque su rostro mostraba la frustración de ver escapar a Rodrigo. «Tenemos a la mayoría de sus hombres y hemos salvado la caravana. Eso es lo importante ahora». «¿Pero qué pasará cuando Rodrigo regrese con más hombres?», preguntó Mateo, acercándose a Tarak mientras mantenía un ojo vigilante sobre los prisioneros rendidos. «No tendrá a dónde regresar», respondió Tarak con determinación, «porque cuando volvamos al poblado, toda la verdad saldrá a la luz, y esta vez tenemos testigos». Naya llegó junto a ellos, el rostro encendido por la adrenalina de la confrontación. Sus ojos buscaron automáticamente la herida en el brazo de Tarak. «Estás sangrando», dijo, acercándose para examinarla. «Es solo un rasguño», respondió él, aunque no se apartó cuando ella rasgó un trozo de tela de su propia falda para improvisar un vendaje. Sus miradas se encontraron mientras ella ataba el vendaje con dedos hábiles. En ese breve intercambio silencioso había más de lo que las palabras podrían expresar: gratitud, admiración, respeto y algo más, algo nuevo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Lo logramos», murmuró ella, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y orgullo. «Tú lo lograste», corrigió Tarak. «Tu valor, tu conocimiento, tu amor por tu pueblo. Yo solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». Una sonrisa, la primera genuina desde que se conocieron, iluminó el rostro de Naya.
Entonces me alegro de que hayas estado allí cuando te abracé esta mañana. El sol se elevaba ya sobre las montañas, bañando el desfiladero con luz dorada. Un nuevo día había comenzado, y con él quizás una nueva era para Corazón del Águila. El sol de mediodía brillaba sobre Corazón del Águila cuando la comitiva entró al poblado. Al frente cabalgaba Tarak, ya sin disfraces ni pretensiones, vistiendo con orgullo las ropas apaches que Naya le había proporcionado, pero complementadas ahora con el medallón real visible sobre su pecho. A su lado iba Naya, la espalda recta, el mentón elevado, sus ojos recorriendo las expresiones sorprendidas de quienes salían de sus cabañas para presenciar aquel extraordinario espectáculo. Detrás de ellos, Mateo conducía a los prisioneros, desarmados pero no atados, un gesto deliberado para mostrar que se buscaba justicia, no venganza. La noticia se había adelantado a su llegada. Mensajeros veloces, enviados por Tarak, tras interceptar la caravana comercial y explicar la situación a los sorprendidos mercaderes altarianos, habían llegado al poblado poco antes, hablando de una conspiración frustrada, de un rey que viajaba de incógnito, de la nieta de la curandera que había desafiado al poderoso Rodrigo Hernández. Sofía los esperaba frente a su cabaña, su figura pequeña pero imponente, con el rostro surcado por arrugas que parecían haberse profundizado durante la larga noche de espera e incertidumbre. Al ver a Naya, sana y salva, sus ojos se humedecieron, aunque mantuvo la compostura digna que la caracterizaba. La comitiva se detuvo en la plaza central del poblado. Todos los habitantes se habían congregado allí, ancianos del consejo, mujeres con niños en brazos, jóvenes guerreros, familias enteras. Entre ellos estaban los que habían apoyado a Rodrigo, ahora confundidos y temerosos, pero también aquellos que siempre habían desconfiado de su liderazgo, quienes observaban los acontecimientos con esperanza cautelosa. Tarak desmontó con la fluidez elegante propia de quien ha sido entrenado en las artes de la guerra y la diplomacia desde la infancia. Tendió una mano a Naya para ayudarla a desmontar, un gesto caballeroso que no pasó desapercibido para los observadores más atentos. «Pueblo de Corazón del Águila», comenzó Tarak, su voz clara y potente, llegando hasta los rincones más alejados de la plaza. «Me presento ante ustedes como Tarak Montero, de la Casa de León, rey de Altaria, pero no vengo como conquistador ni como juez. Vengo como testigo de una verdad que durante demasiado tiempo ha permanecido oculta». Un murmullo recorrió la multitud. Joaquín Vega, el anciano que había mostrado tanta desconfianza hacia Tarak el día anterior, dio un paso al frente, su expresión dividida entre el asombro y la cautela. «Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué viajar solo, disfrazado, a nuestras tierras?», preguntó, dando voz a la duda que muchos compartían. «Porque los informes oficiales no siempre cuentan la verdad completa», respondió Tarak con honestidad. «Necesitaba ver con mis propios ojos qué ocurría en la frontera, entender por qué los conflictos aumentaban cuando nuestros pueblos siempre habían vivido en paz». Hizo una pausa, recorriendo la multitud con la mirada. «Y lo que descubrí, gracias a la valentía de Naya Jiménez y a la lealtad de Mateo Suárez, es que han sido víctimas de una conspiración. Rodrigo Hernández planeaba provocar una guerra entre nuestros pueblos, una guerra que habría devastado a ambos lados». Otro murmullo, más intenso esta vez. Carmen Ortiz, una de las ancianas del consejo, habló entonces. «¿Dónde está Rodrigo ahora y su hijo?». «Escaparon», respondió Naya, dando un paso adelante para situarse junto a Tarak. Su presencia, aunque menos imponente que la del rey, irradiaba una fuerza propia, arraigada en la tierra misma de su pueblo. «Pero han perdido el apoyo de sus seguidores. Estos hombres», señaló a los prisioneros, «han acordado testificar sobre los planes de Rodrigo,
sobre los ataques a caravanas altarianas que él orquestó, sobre cómo planeaba asesinar a comerciantes inocentes esta misma mañana. Lucas Mendoza, el más anciano del consejo, un hombre cuya memoria abarcaba 3 generaciones de habitantes del poblado, se apoyó en su bastón tallado y preguntó con voz trémula pero firme: ¿Y qué propones, rey de Altaria? ¿Qué castigo traes para nuestro pueblo? Ningún castigo, respondió Tarak con suavidad. Su pueblo no es culpable de las acciones de un hombre ambicioso. Al contrario, propongo una alianza renovada, más fuerte que antes. Comercio libre, intercambio de conocimientos. Sus ojos se posaron brevemente en Naya, y reconocimiento oficial de Corazón del Águila como nación independiente, pero aliada de Altaria. La sorpresa fue total. Tal propuesta era inaudita, especialmente viniendo de un monarca de un reino tan poderoso como Altaria. Y propongo algo más, continuó Tarak, que el Consejo elija un nuevo líder, uno que represente verdaderamente los valores del pueblo apache. Sofía, que había permanecido en silencio, avanzó entonces hasta situarse frente a Tarak. A pesar de la diferencia de estatura, algo en la presencia de la anciana hizo que el propio rey inclinara ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Has actuado con honor, Tarak de Altaria», dijo Sofía, su voz llevando el peso de la sabiduría acumulada a lo largo de décadas. «Pero el camino que propones no será fácil. Hay heridas antiguas, desconfianzas profundas. Las heridas sanan», respondió Tarak, «cuando se les permite respirar bajo la luz de la verdad». Sofía sonrió, una sonrisa que suavizó por un instante las líneas severas de su rostro. «Hablas como un rey sabio, no solo poderoso». Se volvió hacia la multitud. «El Consejo se reunirá al anochecer para decidir sobre estas propuestas y elegir un nuevo liderazgo. Mientras tanto, ofrecemos hospitalidad al rey de Altaria y a sus acompañantes». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, comentando animadamente los extraordinarios acontecimientos, Naya se acercó a su abuela. Las 2 mujeres se abrazaron en silencio, comunicándose más en ese gesto que con 1000 palabras. «Estoy orgullosa de ti, nieta», murmuró finalmente Sofía. «Has demostrado el valor de una verdadera guerrera apache». «Aprendí de la mejor», respondió Naya, su voz cargada de emoción. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Se atendió a los heridos, se tomaron declaraciones a los prisioneros, se enviaron mensajeros a los poblados vecinos y a la frontera de Altaria. Tarak, a pesar de su rango, trabajaba codo a codo con todos, escuchando más que hablando, aprendiendo sobre las necesidades y preocupaciones reales del pueblo. Al caer la tarde, mientras el consejo deliberaba en la casa comunal, Tarak encontró a Naya sentada junto al pequeño arroyo que bordeaba el poblado por el este. La luz del atardecer bañaba su perfil con tonos dorados, realzando la belleza natural que ninguna circunstancia adversa había podido opacar. «¿Puedo acompañarte?», preguntó deteniéndose a unos pasos de distancia. Naya asintió, señalando un espacio junto a ella en la roca plana que servía como asiento natural. «Mi abuela dice que este arroyo ha visto más secretos que todas las abuelas del poblado juntas», comentó, una ligera sonrisa jugando en sus labios. Tarak se sentó dejando un espacio respetuoso entre ambos. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba el murmullo constante del agua sobre las piedras y el canto ocasional de algún pájaro tardío. «Todo cambiará ahora, ¿verdad?», preguntó finalmente Naya, su voz apenas audible sobre el rumor del arroyo. «Sí», admitió Tarak, «pero no todo cambio es pérdida, Naya. A veces es una puerta que se abre a posibilidades nuevas». Ella lo miró, estudiando su perfil recortado contra el cielo que oscurecía. «¿Volverás a Altaria?». «Debo hacerlo», respondió él.
Un rey tiene responsabilidades que no puede eludir. Naya asintió, bajando la mirada hacia el agua que fluía incesante a sus pies. Una hoja caída flotaba en la corriente, girando suavemente al ser atrapada por un pequeño remolino. Ayer por la mañana, dijo, eras solo un forastero al que abracé por desesperación. Ahora soy alguien que te debe la vida y mucho más, completó Tarak. Alguien que ha visto tu valor, tu compasión, tu fuerza interior. Alguien que... Se interrumpió, como si las palabras que seguían fueran demasiado importantes para ser pronunciadas a la ligera. ¿Alguien que qué?, insistió Naya, alzando nuevamente la mirada para encontrarse con los ojos de Tarak, tan cercanos ahora. Alguien que ha encontrado en ti algo que no sabía que buscaba, respondió él con voz grave. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de posibilidades, de caminos que se abrían ante ellos como un abanico de futuros potenciales. Altaria necesita una reina, dijo finalmente Tarak. No era una propuesta formal, sino una verdad simple, enunciada sin pretensiones. Y yo soy una curandera apache, respondió Naya. No era un rechazo, sino una constatación igualmente simple. Una curandera que podría enseñar mucho a los médicos de la corte, sugirió Tarak. Una mujer cuya sabiduría y fortaleza serían invaluables para un reino que busca la paz con sus vecinos. Naya sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos con un brillo especial. ¿Está un rey proponiéndome que abandone mi hogar para seguirlo a tierras desconocidas? No, respondió Tarak, tomando su mano con suavidad. Estoy pidiéndote que consideres crear un nuevo hogar, uno que abarque tanto Altaria como Corazón del Águila. Un puente entre nuestros pueblos, igual que tú has sido un puente para mí, ayudándome a ver y comprender lo que los informes y mapas nunca podrían mostrarme. Antes de que Naya pudiera responder, el sonido de tambores resonó desde el centro del poblado. El consejo había terminado sus deliberaciones. Se miraron una última vez, un momento suspendido en el tiempo antes de levantarse y caminar juntos hacia la plaza. Cualquiera que fuera el futuro que les esperaba, lo afrontarían con la misma determinación con que habían enfrentado los peligros del día anterior. La plaza estaba iluminada por antorchas que proyectaban luces y sombras danzantes sobre los rostros expectantes de los habitantes. El consejo en pleno, 12 ancianos y ancianas, se había colocado en semicírculo frente a la casa comunal. Carmen Ortiz dio un paso adelante, sosteniendo en sus manos el bastón de mando, símbolo de autoridad en la tribu. El consejo ha deliberado, anunció con voz potente que desmentía su avanzada edad. Y hemos tomado decisiones que marcarán un nuevo capítulo en la historia de nuestro pueblo. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Tarak y Naya se habían colocado en primera fila junto a Sofía y Mateo. Primero, continuó Carmen, aceptamos la alianza propuesta por el rey Tarak de Altaria con la condición de que sea un tratado entre iguales, respetando nuestras tradiciones y formas de vida. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Segundo, hemos decidido que el liderazgo de Corazón del Águila no recaerá en una sola persona, sino en un consejo ampliado que incluya voces tanto de guerreros como de curanderos, tanto de jóvenes como de ancianos. Más murmullos, esta vez mezclados con algunas exclamaciones de sorpresa. Era un cambio radical en la estructura de gobierno que habían conocido por generaciones. Y tercero, Carmen hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Naya. Hemos elegido a Naya Jiménez como nuestra embajadora ante Altaria y otros pueblos. Su valentía, sabiduría y capacidad para tender puentes entre diferentes mundos la convierten en la persona ideal para representarnos en esta nueva era. Un aplauso espontáneo brotó de la multitud. Naya permaneció inmóvil, paralizada por la sorpresa.
Sintió la mano de su abuela sobre la suya, apretándola con fuerza. «Ve», le susurró Sofía, «este es tu destino, el que los espíritus te han preparado desde tu nacimiento». Con piernas temblorosas, Naya avanzó hasta situarse junto a Carmen Ortiz. La anciana le entregó un pequeño objeto, el colgante tradicional de los embajadores apaches, una turquesa engarzada en plata, símbolo de la voz que habla por muchos. «Naya Jiménez», proclamó Carmen, «¿aceptas esta responsabilidad, comprometiéndote a representar con honor y verdad los intereses de tu pueblo?» Naya miró el colgante en sus manos, luego a la multitud expectante, a su abuela cuyo rostro mostraba un orgullo infinito, y finalmente a Tarak, cuyos ojos le transmitían una promesa silenciosa. «Acepto», dijo con voz clara que resonó en la plaza. «Llevaré la voz de corazón del águila a todas las tierras, para que nuestras verdades sean conocidas, nuestras tradiciones respetadas, y nuestro futuro construido sobre la base de la paz y el entendimiento mutuo». Mientras se colocaba el colgante alrededor del cuello, Naya comprendió que aquel abrazo desesperado a un desconocido en un sendero neblinoso al amanecer había sido mucho más que un acto de supervivencia. Había sido el primer paso en un camino nuevo, un camino que ahora se extendía ante ella, iluminado por la luz de 1000 posibilidades. Y cuando Tarak se acercó para felicitarla, sus manos se encontraron naturalmente, entrelazándose como dos caminos que, habiendo nacido en montañas distantes, confluyen finalmente en un mismo río destinado a fluir hacia horizontes inexplorados. «¿Estás lista para un nuevo amanecer?», murmuró él, solo para sus oídos. Naya sonrió, y en esa sonrisa brillaba toda la fuerza, la determinación y la esperanza de una mujer que había encontrado su verdadero poder. «Contigo», respondió. «Estoy lista para cualquier aventura que el destino nos depare». Mientras la celebración comenzaba a su alrededor, con cantos y danzas que se elevarían hacia las estrellas durante toda la noche, Naya comprendió una verdad fundamental. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse a un enemigo poderoso, sino abrazar lo desconocido con el corazón abierto, dispuesto a descubrir los tesoros que aguardan más allá del horizonte conocido. Y bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su desesperada huida de Maika, Naya y Tarak sellaron con un beso el inicio de una historia que las generaciones futuras contarían durante las largas noches de invierno. La historia de cómo una joven apache abrazó a un desconocido para escapar de su pasado, sin saber que estaba abrazando también su futuro.